clases de familia, y de hecho nosotros como iglesia debemos hacer un esfuerzo para tratar de entender el contexto familiar y tratar de ayudar a cada una de las familias que vienen para compartir con nosotros. Hoy encontramos familias de diversos tipos de familias, y necesitamos como iglesia entender el trasfondo de esas familias para poder también proyectarnos y ver la manera en que podemos ayudar. La iglesia la diseñó el Señor para ayudar a la familia, para ayudar a restaurar la familia. Pero desafortunadamente muchas veces en la iglesia se da que se juzga a las personas por su condición familiar. A veces juzgamos, en lugar de ver de qué manera podríamos ayudarlos, a veces las personas están mirando de qué manera poner el dedo acusador sobre una familia, sobre otra familia, y decir, bueno, ¿y esta familia qué? ¿O estos qué? A veces, por no entender el trasfondo, hay diferentes tipos de familia. Ahora, tenemos ideales, o sea, hay una familia ideal que Dios diseñó, y es una bendición cuando podemos contar con ese tipo de familias. Pero cada día esa familia ideal diseñada por Dios es más escasa, desafortunadamente. Por eso nuestro trabajo como iglesia, nuestro esfuerzo como iglesia debe redoblarse, procurando que nuestros niños tengan una instrucción clara y precisa del significado y el valor de la familia, para que ellos tengan como meta construir familias ideales, teniendo en cuenta la voluntad del Señor. Entonces, mis queridos hermanos, cuando hablamos de los diferentes tipos de familia o clases de familia, la idea no es empezar a encasillar a cada familia, sino que la idea es entender que hay diferentes circunstancias por las cuales la familia ha tenido que pasar, y que en cada circunstancia necesitamos una ayuda especial para ese núcleo familiar. Entonces vamos a hablar esta mañana, teniendo en mente eso, vamos a hablar esta mañana de las diversas clases de familia, o las clases de familia o tipos de familia que existen, para que podamos enfocarnos y podamos pensar de qué manera podemos ayudar a X o a Y familia. Porque cuando miramos a nuestro alrededor vemos cada una de estas familias reflejadas, y necesitamos ver cómo nos acercamos a esta familia para hacer herramientas de bendición y de edificación. Entonces, por eso es importante ese versículo que mencionaba hace un momento en Amós 3, versículo 3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, porque hemos entendido que el matrimonio es la unión perfecta de dos personas, un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Eso es claro, definido y no negociable. Puede ser que la sociedad diga que existe matrimonio hombre con hombre y mujer con mujer, pero nosotros nunca vamos a aceptar esos conceptos, porque el Señor no los acepta, porque son abominación a Jehová. Es abominación a Jehová que se echa con varón como con mujer, dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Entonces, si a Él no le agrada, nosotros no lo podemos aceptar. Entonces, una familia está conformada por un hombre y una mujer. Quiero que miremos, vamos a leer un momento la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 1. Tito capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5 al versículo 9. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo,
no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entendemos que cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito, está pensando en la dirección de la iglesia. Cuando vemos en la administración eclesiástica, la manera como se administra la iglesia, cómo se dirige la iglesia, vemos que el Señor diseñó un modelo especial que fue establecido por modelos. Es decir, Él pone unas personas al frente para que esas personas, en su obediencia al Señor y la obediencia a su palabra, puedan servir de modelos a otros. Entonces, cuando habla de la familia ideal, Él presenta una familia modelo. Acá, por ejemplo, está diciendo que fueran maridos de una sola mujer. Más adelante vamos a hablar detenidamente de esto, porque es importante. Es importante en el contexto entender que en la iglesia llegaban personas, y especialmente varones, que tenían dos esposas. Estamos hablando del contexto judío, en el que ellos tuvieron más de una esposa, cosa que Dios no aprobó, pero que Dios permitió. Y muestra, Dios muestra en su palabra las consecuencias de tener más de una esposa. Si ustedes pueden analizar los problemas del rey David, ¿de dónde vinieron? Porque tuvo más de una esposa. Si se pueden pensar los problemas del rey Salomón, ¿de dónde vinieron? De tener más de una esposa. Porque el diseño original de Dios fue un hombre y una mujer. Es decir, Dios diseñó el matrimonio monógamo. Dios diseñó al ser humano para que fuera monógamo. La poligamia, o sea, que un hombre tenga más de una esposa, fue una desviación del plan de Dios. ¿Estamos? Entonces, por eso cuando Pablo le escribe a Tito, está diciendo que es necesario establecer líderes para la iglesia, personas que dirijan la iglesia, que la gobiernen. Y uno de los requisitos que debes tener en cuenta cuando se establezcan estos líderes para la iglesia es que deben ser maridos de una sola mujer, un hombre y una marido de una sola mujer. ¿Por qué tiene que hacer esa salvedad Pablo cuando le escribe a Tito? Porque en la iglesia habría personas que tenían más hombres, que tenían más de una esposa. En nuestro contexto se da esta circunstancia. ¿Cómo se da esta circunstancia? Cuando personas, antes de conocer al Señor, se casaron, ¿cierto? Tuvieron una unión, no funcionaron las cosas, generalmente no funcionan porque no se tiene en cuenta a Dios, fracasan ese matrimonio, se separan, cada uno coge su rumbo, y luego entonces encuentran a otra persona con la cual se organizan nuevamente y empiezan una nueva familia, y así llegan a la iglesia. Entonces, cuando llegan a la iglesia, ¿qué debemos hacer en la iglesia? Porque recibir a ese hogar, esa es una familia a la cual debemos atender, entendiendo, de acuerdo con lo que la palabra dice acá, lo que Pablo le dice a Tito y también se lo dice a Timoteo, es que esa familia que llegó, ese hombre y esa mujer, son una familia que debe ser atendida por la iglesia, pero que no vamos a poder usar a ese varón en el cuerpo directivo de la iglesia, que no nos van a servir como un líder dentro de la iglesia, un líder con autoridad. Ahora, cuando yo digo que no va a servir dentro de la iglesia como un líder con autoridad, no estoy diciendo que esa persona no va a servir, porque todos en la iglesia tenemos que prestar un servicio. O sea, hay ministerio para todas las personas. Solamente que la salvedad que hace la palabra del Señor es para el liderazgo con autoridad. Entonces el Señor dice que para ancianos o diáconos tienen que ser maridos de una sola mujer. ¿Por qué? Porque esa persona que se casó, se separó y se volvió a casar, así no esté con las dos esposas en ese momento, sigue siendo marido de dos mujeres. Porque el vínculo matrimonial es un vínculo indisoluble, no se puede romper.
¿Entendemos? No se puede romper el vínculo. Entonces, ¿qué haría que esa persona calificara para el ministerio? Porque eventualmente podría darse. ¿Cómo se podría dar que esa persona calificara para el ministerio? Que alguna de las mujeres muriera. Si muere, entonces ya no tendría sino una sola esposa viva, a la vez y podría ser un modelo. Pero son casos excepcionales. Entonces, entender eso para quitarnos como un poco los tabús, muchas veces los tabús de, no, que fulanito que se casó, que no se casó, que llegó viudo, que llegó tal, que llegó divorciado y vuelto a casar y llega a la iglesia y entonces, ¿qué piensa la iglesia de eso? No, tenemos que atender a esas personas. Y esas personas van a servir dentro de la iglesia. Lo que sucede es que no los vamos a tener en cuenta para los ministerios en los que se requiere ejercer autoridad, liderazgo con autoridad, porque para ancianos o diáconos dice la palabra del Señor que debe ser personas que se colocan al frente, son modelos. O sea, el liderazgo en la iglesia es por modelo, la dirección, la autoridad en la iglesia es por modelo. Entonces, poner al frente personas que nos puedan servir como ejemplo para toda la congregación. Entonces, es en ese sentido. Entonces, ¿qué restricción hay? Solamente que no pueden ser usados como ancianos o como diáconos. Pero en cualquier otro ministerio pueden servir. ¿Podría participar en el grupo de alabanza? Perfectamente, ¿cierto? Podría participar. ¿Podría participar como mujeres, ayudando a acomodar a las personas que entran a la iglesia? Pueden servir. ¿Puede formar parte de un equipo de visitación, de ir a acompañar, a visitar a los enfermos, visitar necesitados? Pueden participar. O sea, hay muchas cosas en las cuales pueden participar. Lo único que no pueden hacer es ejercer autoridad dentro de la congregación. Es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando del tema de la familia. Porque Dios cuando diseña el trabajo con el hombre, diseña un trabajo especial a través de las familias. La familia es muy importante para el Señor. Por eso nosotros debemos hacer un énfasis tremendo a nuestra familia, a nuestros hijos, en la educación, en la formación de ellos, que siempre persigan el ideal bíblico, que siempre estén buscando, que en su concepción mental ellos estén pensando en tener un hogar modelo que pueda ser usado para el beneficio de la iglesia. Entonces vamos a hablar, teniendo como base ese contexto, vamos a estar hablando entonces de la razón por la que existen familias diversas. Básicamente tenemos dos razones porque hay diversos tipos de familia. Uno es por la relación que esa familia tiene con el Espíritu Santo y otro es por la relación que existe entre los cónyuges. Entonces la relación con el Espíritu Santo determina el tipo de familia, pero la relación entre los cónyuges también determina el tipo de familia. Debemos decir entonces, hablando de la clase de familia por la relación con el Espíritu Santo, que existen familias espirituales. Y vamos a leer, para ver el contexto bíblico, en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 2, versículos 15 al 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 16 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí está hablando de la relación del creyente con el Señor. Está hablando de una persona que conoce o que tiene la mente de Cristo porque ha determinado negarse a sí mismo y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. A la persona que vive bajo la dirección del Espíritu Santo la conocemos como una persona espiritual. Entonces, un hogar espiritual es aquel en el que los dos cónyuges tienen en cuenta la palabra de Dios y se dejan guiar por el Espíritu Santo. ¿Sí? Como definición, hogar espiritual es aquel en el que los dos cónyuges viven bajo la dirección del Espíritu Santo. Ese hogar es entonces un hogar espiritual.
Y si esas dos personas tienen en cuenta la dirección del Espíritu Santo, necesariamente ese hogar va a ser un hogar moderno, porque ellos van a hacer la voluntad de Dios. Cada uno de ellos va a asumir las responsabilidades que Dios le asignó dentro de la familia. Porque, mire, cuando tratamos de ayudar a las personas en la consejería familiar, lo primero que hacemos es tratar de ubicar a las personas en las relaciones y es mostrarle que hay una relación especial que nos da esperanza, y es la relación que tenemos con Dios. O sea, todo empieza en nuestra relación con Dios. Por eso siempre le decimos a la persona: usted necesita, primero que todo, tener claridad acerca de su relación con Dios, porque a partir de ahí lo demás puede funcionar. Cuando usted tiene clara su relación con Dios y usted determina que va a obedecer a Dios, que va a seguir la dirección del Espíritu Santo, entonces usted va a atender todo lo que Dios le dice con respecto a la manera como debe manejar su familia, y usted va a obedecer. Entonces, si es un hombre, entonces recuerda que el Señor le dice en su palabra: ame a su esposa, y va a enfocar su vida en amar a su esposa y en hacer lo mejor para ella. Si es una mujer, entonces va a escuchar la palabra que el Señor le dice, que sujétese a su esposo, respételo. Entonces, cuando esa mujer se sujeta al esposo y lo respeta, entonces en ese hogar hay paz y hay armonía. O sea, cuando cada uno de los cónyuges cumple con las responsabilidades que Dios establece, podríamos resumirlas fácilmente. Al marido le dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A las esposas les dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, y también les ordena respetarlos. Entonces, cuando cada uno de los dos cónyuges es espiritual, atiende la dirección del Espíritu Santo en su vida, pues lógicamente la mujer se va a sujetar a su esposo y lo va a respetar, el varón va a amar a su esposa. Y dígame, ¿qué fuentes de conflicto se van a presentar en esa familia? O sea, esa puede ser una familia en la que hay armonía. Entonces, ¿qué beneficio van a recibir los hijos en esa familia? Porque, a ver, cuando analizamos nuestras vidas, de alguna manera hemos sido marcados por nuestra familia. Los conflictos que se daban al interior de nuestras familias, de alguna manera nos marcaron. Si llegábamos a nuestra casa y había incertidumbre, porque en determinado momento había conflicto familiar, incluso había golpes, había gritos, había mucho problema. ¿Qué concepto teníamos del matrimonio, de la familia? ¿De qué manera eso fue cuestionando nuestra manera de pensar? ¿Sí? ¿Y qué sucede con un niño que crece en ese ambiente? Pero si el niño crece en un ambiente en el que tanto el padre como la madre tienen en cuenta la palabra de Dios, están creciendo en un ambiente de armonía, de paz, de tranquilidad y de un hogar que de continuo está buscando la voluntad del Señor, ese es un niño bendecido, ese es un hogar bendecido, ese es un hogar modelo al cual lo podemos poner delante de la congregación y decirles: mire, así debe ser una familia. Esta es una familia. Entonces, es el hogar espiritual. Pero existe otro tipo de hogares. Tenemos que hablar también del hogar, el hogar fue espiritual, entonces ya lo dije, cuando los dos cónyuges son cristianos, cuando los cónyuges se dejan guiar por el Espíritu Santo y cuando cada uno de los cónyuges cumple con el rol que Dios le ha establecido. El segundo tipo de familia que encontramos es la familia natural. Vamos a mirar 1 Corintios 2, versículo 14. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces aquí vemos a una familia natural. Una familia natural. ¿Quién es un hombre natural? Bueno, definámoslo desde ahí. Alguien que no es cristiano, alguien que no ha nacido de nuevo. Cuando dos personas que no son cristianas, que no han nacido de nuevo, conforman un hogar, a ese hogar lo llamamos el hogar natural. Nacer en un hogar como estos tiene desventajas. ¿Por qué tiene desventajas? Porque estas personas no cuentan con el privilegio de conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Y muchas veces entonces estos hogares fracasan, o sea, no todas las veces.
Yo he conocido hogares de personas que no son creyentes, que son buenos hogares, que viven bien, ¿sí? Sin embargo, en su orientación hacia Dios no están bendecidos y no tienen en cuenta a Dios, y eso hace que tengan una desventaja. Entonces, nacer, mire, si yo hubiera podido tomar la decisión de dónde nacer, seguramente que yo hubiera tomado la decisión de nacer en un hogar espiritual. Pero uno no toma esa decisión, ¿cierto? Uno nace en el hogar que le corresponde nacer. Y entonces ahí uno sufre las consecuencias de nacer en ese tipo de hogares. Entonces uno, cuando analiza su vida y entonces uno ve cuándo conoció al Señor. Yo, por ejemplo, conocí al Señor a mis 24, 25 años. ¿Y cuánto tiempo pasé sin conocerlo? Entonces uno dice, tengo una desventaja, ¿cierto? Una desventaja, ¿pero por qué esa desventaja? Porque nací en un hogar natural. Entonces el ideal sería que los niños nacieran en un hogar espiritual. Pero cuando no se da, entonces tenemos que mirar a esas personas. ¿Existe solución para ellos? Claro. Presentarles el Evangelio, solo que ahora tienen que luchar con un poco de cosas. Cuando uno conoce al Señor después de haber experimentado el pecado y haber experimentado el mundo, es más complicado, es más difícil, ¿cierto? Porque uno tiene muchas cargas, uno tiene mucho bagaje que lo acompaña, muchos traumas que deben ser superados. Afortunadamente el Señor viene y limpia nuestras vidas. El Señor viene y nos ayuda. Pero el tipo de atención que la iglesia debe dar a estas familias es una atención diferente, tratando de entender su posición, el hogar natural. Existe otro tipo de familia. Entonces, con el hogar familiar natural, ¿qué hace la iglesia? Presentarles el Evangelio, ¿cierto? Para que se acerquen y tengan la bendición de creer en el Señor. Pero existen también las familias carnales. ¿Qué es una familia carnal? Bueno, partamos de la definición de un hombre carnal. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué es un hombre carnal? ¿Quién es un hombre carnal? Aquel que vive bajo la dirección de la carne. A pesar de ser cristiano, a pesar de haber creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, aún deja que la carne lo domine. ¿Sí? O sea, todos tenemos la oportunidad, los creyentes tenemos la oportunidad de ser espirituales, pero cuando no dejamos que el Espíritu Santo nos controle, guíe nuestras vidas, entonces lo que hacemos es darle lugar a la carne, y entonces dejamos que la carne nos guíe, y la carne con sus apetitos nos lleva en dirección opuesta a la dirección que Dios quiere para nosotros. Entonces, en ese hogar carnal, que puede ser uno de los cónyuges que no tenga en cuenta la dirección del Espíritu Santo, o no se deje guiar por el Espíritu Santo, o los dos, lógicamente empieza ya a haber problemas. Volvemos al versículo de Amós: andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues ya hay un principio de conflicto ahí, porque los dos no están de acuerdo con la palabra de Dios, y cada uno tiene su propio punto de vista. ¿Y cuál es la tendencia nuestra? A defender nuestros puntos de vista, y ahí ya empieza a haber conflicto. Entonces, en un hogar carnal hay conflictos. Entonces, ¿cómo tratamos a un hogar carnal? ¿Cómo la iglesia qué debe hacer con ese hogar? Entonces ya no nos vamos a evangelizar porque son creyentes los dos, pero entonces venimos a trabajar la parte de orar por ellos, interceder para que el Señor les enseñe, ¿cierto? Y también les damos instrucción de lo que el Señor quiere con respecto de la manera de conducirse cada uno de los dos. Procuramos que los dos cónyuges, si son cristianos, explicarle a cada uno de ellos, explicarle el rol que le corresponde, para que deje de haber conflicto, y que cada uno pues ceda a favor del otro, que empiecen a amarse mutuamente. Entonces la iglesia entra en una función conciliadora en esta familia, ayudándola y tratando de llevarla a que esta familia sea una familia espiritual. Entonces, hay familias así entre nuestra congregación, claro que hay familias en ese estado, y necesitamos ayudarlos.
Entonces nos acercamos a esa familia con ese propósito de ayudarlos a que suban al siguiente nivel, que sean familias espirituales. O sea, una familia natural puede ser una familia espiritual, una familia carnal puede ser una familia espiritual. Es probable, es posible que eso pase si se dejan guiar por la palabra del Señor. Existe también una familia dividida espiritualmente. Bueno, cuando hablamos de una familia dividida espiritualmente, estamos hablando cuando uno de los dos cónyuges no es cristiano. Ahora, aquí debo hacer una salvedad. Y es que eso digamos, en la iglesia lo tratamos cuando llega la persona, llega la familia en esa condición. O sea, alguno de los cónyuges llegó, el esposo llegó y empezó a escuchar la palabra, está siendo trabajado en la iglesia, está creciendo, y su esposa no es cristiana. No viene a la iglesia, no conoce al Señor. Ese es un escenario. Existe otro escenario que no debería existir, y es cuando, siendo creyente ya, el muchacho o la muchacha determina o decide casarse con alguien que no lo es. Ese ya es uno es la condición en la que llegaron, y otra cosa es las decisiones que tomaron. Por eso en la iglesia le decimos a nuestros jóvenes, a las personas que se van a casar, que tengan en cuenta a Dios, y entonces que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, que no debe hacerse. Por eso a nuestros hijos, a nuestras hijas, que debemos guiarlos, instruirlos. No tengan un novio, no tengan una novia que no sea cristiana. ¿Por qué? Porque se están exponiendo. En ese caso se están exponiendo. Primero, una parte se exponen porque están siendo desobedientes a la palabra de Dios, que les ordena no hacerlo. Y por otra, porque una familia conformada por un creyente y un no creyente tiene muchos elementos de conflicto. Muchos elementos de conflicto. Entonces ahí a veces suceden cosas como, por ejemplo, cuando la esposa acepta a Cristo como Señor y Salvador, conoce a Cristo como Señor y Salvador, y ahora quiere ir a la iglesia, pero resulta que el esposo le dice: no vas. ¿Qué debe hacer esa mujer? Si es creyente, ¿qué debe hacer? Si el esposo le dijo no vaya, pues le toca quedarse en la casa, le toca perderse la bendición de la congregación, porque el Señor le manda que se sujete a su esposo. Entonces ahí empieza a sufrir. Ella quiere venir a congregarse, quiere escuchar la palabra de Dios, pero su esposo no se lo permite, y ella debe, por testimonio y por obediencia al Señor, debe hacerle caso a su esposo. Hay muchas fuentes de conflicto, ese solamente es un ejemplo, pero hay muchas fuentes de conflicto para estas familias. Ahora, cuando esas familias llegan entonces divididas espiritualmente, cuando uno de los cónyuges no es cristiano, o cuando la condición espiritual porque no solamente hay familias divididas espiritualmente cuando uno es cristiano y el otro no, sino que también hay división espiritual en la familia cuando hay doctrinas diferentes entre los cónyuges. Entonces hay diferentes doctrinas dentro del pueblo cristiano, ¿cierto? Hay varias tendencias doctrinales. A pesar de ser cristianos, hay algunos puntos en los que no hay acuerdo. Entonces, cuando una persona de una doctrina se casa con una persona de otra doctrina, empiezan también a tener conflictos. Por ejemplo, para el no encarnado, hay algunos que dicen se necesita bautizar a los niños recién nacidos, pequeñitos, hay que bautizarlos. Cristianos, estoy hablando de iglesia del Señor que dice que debe bautizar a los niños. Y hay otra rama de la iglesia que dice que no bautizamos a los niños, nosotros no bautizamos niños pequeños. Entonces, si se casan uno de esa doctrina y otro de la otra doctrina, ¿qué va a pasar cuando tengan los niños? ¿Los bautizamos o no los bautizamos? Hay fuente de conflicto, notamos, hay fuente de conflicto porque la familia está dividida espiritualmente. Entonces, lo posible tratamos que los matrimonios que se den en nuestras familias sean entre personas que tengan la misma doctrina. Pero si no es posible, pues ya es otras cosas que saben que a veces damos consejos, guiamos, ayudamos, pero más allá de eso no podemos
no podemos llegar. Muy bien, entonces tenemos acá ¿cuántos tipos de familia? En cuanto a la relación con el Espíritu Santo, entonces familias espirituales, familias naturales, familias carnales y familias divididas espiritualmente. Pero hay otro elemento, otra razón por la que existen diversas familias, y es por la relación entre los cónyuges. Entonces, por la relación entre los cónyuges está el hogar completo y está el hogar incompleto. ¿Cuándo hay un hogar completo? ¿Cuándo hablamos de hogar completo? Un hogar completo es el conformado por un creyente y una creyente, un hombre y una mujer. Haya o no haya hijos, ese es un hogar completo. Es decir, la familia no la completan los hijos, la familia la completan los cónyuges. Abraham no tenía hijos y era una familia con Sara. ¿Sí? O sea, no es un requisito tener hijos para hacer familia. Si es un requisito para hacer familia es que haya un cónyuge, esposo y esposa. Ese es el requisito para que haya una familia. Si no hay hijos, pues sigue siendo familia, ¿sí? Que no ha recibido la bendición del Señor, porque el Señor, bendición del Señor en el sentido de tener hijos, no que su unión no sea bendecida, no, sino que el tener hijos es un regalo de Dios. Tener hijos es un regalo de Dios, es una herencia. De hecho dice en Salmos, dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Entonces es importante entender que los hijos vienen como una bendición para los hogares, para las familias. Pero aún antes de que hubiera hijos, ya eso era una familia. ¿Una familia qué? ¿Completa? Sí. Si los dos cónyuges están ahí, es una familia completa. Pero está también el hogar incompleto. ¿Cuándo hay un hogar incompleto? Entonces hay un hogar incompleto por la muerte de alguno de los cónyuges. Entonces quedó viudo, quedó viuda. Ahí ya hay una familia incompleta. No estamos hablando acá de un soltero, no estamos hablando de alguien que estuvo casado y ahora está solo porque murió su cónyuge, murió su esposo o murió su esposa. Ahí hay un problema y ese hogar está incompleto. Esa persona que quedó viudo o quedó viuda, ¿podría volverse a casar? Claro que sí, podría volverse a casar, tiene la libertad de volverse a casar. De hecho, incluso hay una orden y dice a las mujeres, a las viudas, dice viudas jóvenes, que aquí hay varias, dice que se casen. Habría que buscar a ver con quién. Eso es lo difícil, ¿cierto? Dicen algunas de las viudas que tenemos acá. Pero es lo que el Señor determina. Ahora, si se quedan solas, pues no hay problema, ¿cierto? No es tampoco que sea obligación casarse. Si puede sobrellevar la vida de la soledad sin tener su marido, pues estén tranquilas y dedíquense al servicio al Señor. Está bien que lo hagan, ¿cierto? Está bien. Ese es el hogar incompleto, entonces por la muerte de alguno de los cónyuges. Pero también hay un hogar incompleto por el abandono de alguno de los cónyuges. Esa es una condición diferente. El abandono genera una condición diferente. Alguno de los cónyuges se fue el esposo o se fue la esposa y el otro quedó ahí solo. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Cómo lo atendemos? Entonces tenemos que pensar en la condición. Dice el apóstol Pablo, cada uno como fue llamado así se quede. Entonces debemos decir que dentro de la iglesia no está permitido a los cónyuges abandonar a su cónyuge. O sea, dentro de la iglesia no está permitido de ninguna manera que el esposo abandone a su esposa o que la esposa abandone al esposo. Así que eso no se tiene que considerar nunca como una opción. No importa cuántos problemas tengan, deben estar ahí siempre juntos, trabajando para solucionar los problemas que tengan, porque todas las familias pasamos por momentos de dificultades, por problemas que deben ser solucionados.
¿sí? Y la iglesia tiene que ayudar a solucionar esos problemas. La iglesia está ahí con ese propósito. Y a veces uno, pues, cuando se pone en el medio, el consejero, el que está en el medio, ¿qué termina? Termina llevando los golpes, pero ese es el propósito, ¿cierto? Y de hecho dice el Señor que hay bienaventuranza en que eso suceda. En el mundo dice, se da refranes como ese que dice que pelea de burros el que chupa es el arriero, ¿cierto? Pero en la iglesia del Señor no importa qué pueda pasar con ustedes si se meten en medio de una pareja que tiene conflictos. Para ayudarnos, no importa, si usted tiene que sufrir por tratar de unirlos de nuevo, de ayudarnos, pues hombre, sufra en el Señor. Dele gracias al Señor que lo usa con ese propósito de estar ahí para ayudar. Entonces la iglesia cumple la función de reconciliación. Entonces, no debe existir el abandono dentro de las familias cristianas. Un cristiano no abandona a su esposa. Una cristiana no abandona a su esposo. No debe suceder. Pero existen ese tipo de familias y de hecho van a llegar a la iglesia. Pero si llegaron en esa condición, ¿ahora qué hacemos? Llegó el esposo abandonado, ¿ahora qué hacemos con él? Tenemos que recibirlo y tratar de brindarle la atención necesaria. ¿Se quiere casar ahora esa persona? ¿Qué hacemos? Tenemos que asesorarlo. Pero el apóstol Pablo dice que a causa de vuestra incontinencia cada uno tenga su propio esposo y cada uno tenga su propio marido. Es un problema la condición sexual, ¿cierto? Porque el hombre y la mujer fuimos creados con necesidades sexuales. Entonces, cuando esa no la suplen, si está generando un problema, no tienen don de incontinencia, ¿qué debe hacerse? Pues tendría que casarse, ¿cierto? Entonces, automáticamente se puede casar y ahí pierde la bendición de que ya no puede ser usado como un líder dentro de la iglesia con autoridad, porque ahora es un marido de las mujeres, ¿cierto? Pero lo atendemos, tratamos de cómo hacerlo mejor para esa persona. Cosas que Dios permite, ojo, oído, cosas que aunque Dios las permite no las está aprobando. Dios las permite por causa de la naturaleza humana, por causa de los efectos que causó el pecado, pero no porque Dios esté aprobando. Dios no estuvo contento con que David tuviera 1700 mujeres. Ya se ve, ¿cómo hizo David para tener tantas mujeres? Era el rey. ¿Cuántas tuvo Salomón? Ahí está la cuenta, pueden revisar. Mujeres, hablando de esposas y concubinas, ¿qué era la diferencia? Hacía diferencia porque pero todas eran mujeres de él, ¿cierto? Solo que unas tenían un título que eran esposas, tenían como el título de reinas también, y las otras eran solamente concubinas. Pero lo que Dios permitió eso, Dios nunca aprobó eso. Y Salomón, pues no, y que tuvo varias mujeres, también eso fue malo, eso no estuvo bien. Que Dios se lo permitió, pero no se lo aprobó nunca. Por eso le estoy hablando, hay cosas que aunque Dios permite, nunca las aprueba. Y cuando Dios nos muestra el pecado de David, nos muestra el pecado de Salomón, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nos está mostrando algo para que nosotros no nos hagamos, ¿cierto? Ellos hicieron eso, pasaron por esas dificultades. Miren, no hagan lo mismo. El problema con la mujer de Urias es que las otras que él tuvo, digamos, no fue el pecado de adulterio, no la quitó a otro, o sea, no era esposa de otro. Esta Betsabé era esposa de otro, ¿sí? Pero el problema en este caso con Betsabé es que Betsabé era esposa de Urias y él le quitó la esposa a Urias. Y no solamente fue adúltero con ella, sino que también asesinó a Urias. El pecado de ese sí. Pero no es que Dios apruebe eso, no es que Dios esté diciendo eso no es pecado, es fornicación, es adulterio, pero entonces hay una condición ahí de que tiene varias mujeres, ¿sí? Tiene varias mujeres.
Nunca lo vi. Exactamente, pero de todas maneras no estaba diciendo que Dios apruebe esa circunstancia. O sea, es importante. Dios permitió que eso se diera, pero nunca lo aprobó, no estuvo de acuerdo. De hecho, el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Moisés os permitió dar carta de divorcio, pero al principio no fue así, porque al principio Dios dijo un hombre y una mujer. Ese es el principio de Dios, ese es el matrimonio que Dios aprueba, un hombre y una mujer. Los otros tipos de matrimonio que se dan no son que Dios apruebe, pero sí los permite Dios y debemos tratar de hacer lo mejor que se pueda en cada caso, siempre tratando como iglesia de ayudar a cada familia que viene en esas condiciones, ¿sí? Entonces ahí viene el lugar incompleto por la separación también, cuando deciden divorciarse. Llegaron así, o sea, igual. No está nunca, en ninguna parte usted encuentra que hay autorización en la Biblia para que el cristiano se separe. No le da autorización Dios que haga eso. Permite a veces la separación, pero no está de acuerdo con eso. Por eso yo digo, para las familias cristianas, palabras que deben borrarse del diccionario. Divorcio no existe para la familia cristiana. Separación no existe para la familia cristiana. ¿Qué más? Sí, claro. Entonces alguien llega y dice, ay no, pero entonces uno tiene que aguantarse ese hombre o aguantarse esa mujer porque ya se casó con esa mujer o con ese hombre, tiene que aguantarse hasta que se muera. Sí. Sí. No, pero entonces aquí hay una ventaja. ¿Una ventaja cuál es? Una cosa es que usted sufra obedeciendo la palabra del Señor y otra cosa que usted sufra por desobediente. ¿Sí? Entonces, dice el Señor a las mujeres, ¿tienes marido que no sea creyente? No lo abandones, porque no sabes si harás algo a tu marido. Entonces una mujer que era en un hogar natural, los dos eran incrédulos, y ella conoció del Señor Jesucristo, viene a la iglesia, está recibiendo la instrucción bíblica, está conociendo la voluntad del Señor, y ahora ¿qué le dice el Señor a esa mujer? Su marido no es creyente, no lo abandone, ¿cierto? Porque es probable que usted haga algo a su marido. Entonces es probable que por su ejemplo, por su testimonio, su marido también llegue a ser salvo. Y entonces esa familia tiene esperanza. Entonces, ¿cuándo podemos esperar tener buenos resultados en nuestras vidas? Cuando obedecemos. Entonces, con respecto a este tema de los tipos de familia, entonces debemos tener mucho cuidado con las familias que llegan a la iglesia para ver de qué manera los vamos a atender, cómo vamos a ayudarlos. Entonces, si llega una familia espiritual, qué bendición para la iglesia, ¿cierto? Los podemos usar de cualquier manera, por permitir que trabajen en la iglesia, que sirvan en cualquier escenario y son modelos que nos van a servir para otros. Llegó una familia natural, están de visita por acá, les presentamos el Evangelio para si el Señor los tiene en la lista, ellos puedan llegar a ser entonces cristianos también y puedan ser una familia espiritual. Llegó una familia carnal, ¿qué hacemos con ellos? Tratamos de ayudarles para que lleguen a ser espirituales. Llegó una familia dividida espiritualmente, ahí es un trabajo un poco más difícil, pero toca aconsejarle que a través del testimonio el creyente pueda ayudar al incrédulo. Ahí eso es difícil, en su momento vamos a hablar de eso, pero por ejemplo dice a la mujer creyente que tiene marido que no es creyente, que se lo gane sin palabras, calladita, porque la tendencia es tratar de ganárselo a veces a través de la cantaleta, ¿no? El Señor dice que debe ser en silencio. En su momento vamos a hablar de eso, pero entonces es ayudar, guiar al cónyuge que llegó a la iglesia y ahora es creyente, que tiene un cónyuge que no es creyente, ayudarlo y buscar por todos los medios que ese creyente sea de buen testimonio para el incrédulo. ¿Sí? Porque lo que frecuentemente se escucha, pero mire, pero es que ¿quién va a creer en el Evangelio? ¿Quién va a ir a la iglesia si es que mire, este cliente o esta mujer va a la iglesia y mire cómo se porta en la casa? Entonces, ese tipo de personas, en lugar de atraer a su cónyuge al Evangelio, lo vacuna contra el Evangelio.
Entonces por eso tenemos que ayudar al creyente, y yo muchas veces he tenido que aconsejar a mujeres creyentes, decirles, mire, si su esposo le dice que no venga a culto, no venga a culto, quédese en la casa. El mismo consejo tenemos que darle. Usted conoce de alguna mujer creyente que tiene esposo que no es creyente, y el esposo no está contento con que ella venga al culto, aconséjelo, no, pues no venga, no venga, porque Dios le manda a usted que se sujete a Él. Entonces espere, cállese y ore al Señor, que Dios va a cambiar a ese hombre, ¿sí? Dios va a cambiar, Dios va a orar. Entonces, a cada hogar, en la condición que llega, tenemos que buscar cómo lo atendemos, a cada familia. Si es un hogar completo que llegó, muy bien, es mucho mejor cuando el hogar completo llega. Pero si llega alguien con un hogar incompleto, ¿qué tenemos que hacer también? Lo vamos a recibir. Lógicamente, con esos hogares que llegan incompletos es donde más dificultades tenemos. ¿Por qué? Porque entonces llegó la persona que fue abandonada. ¿Y ahora qué hacemos? Esa persona se quiere casar con otro, o se quiere casar con otra. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Que no lo hagan? ¿No tienen don de continencia? Tenemos que decirle, hombre, pues cásese. No lo vamos a poder utilizar en el servicio al Señor, pero es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, mis queridos hermanos, es un tema bien interesante para que tengamos en cuenta que en la comunicación tenemos diferentes clases de familia, y con cada familia tenemos que tener un trato diferente de acuerdo a su condición. Pero que también tengamos, entonces, cuáles familias van a ser puestas como modelo. Entonces, lo que el Señor determina es que las familias espirituales sean las familias que sean modelo. Por eso estableció requisitos para los varones, ¿cierto? Cuando el varón va a ser nombrado anciano, va a ser nombrado diácono en la iglesia, debe cumplir el requisito. Varios requisitos vimos ahí: marido de una sola mujer, hospedador, irreprensible, que no haya causa justa para ser reprendido, no dado al vino. Interesante esa, no dado al vino. Imagínate cómo hace para aconsejar a alguien borracho y va a aconsejar a otro que no tome. Ahora es importante, también hay que tener las cosas claras. Cuando dice no dado al vino, no está diciendo que nunca come vino. No está diciendo que nunca se puede tomar un vino. No, es que no sea dado al vino, o sea, que no sea un alcohólico que esté frecuentemente recurriendo para embriagarse. Porque de hecho, yo lo he enseñado una vez acá, el pecado no es tomarse un vino, el pecado es embriagarse. La orden del Señor es: no os embriaguéis con vino. ¿Sí? No dice que no se tome un vino, se lo puede tomar. Lo que no debe hacer es embriagarse. Entonces, mis queridos hermanos, para que tengamos en cuenta, seamos misericordiosos con nuestros hermanos, con las familias de nuestros hermanos. No están aquí para que nos critiquemos, ¿cierto? Si vamos los hermanos, que el hermano, pero es que la hermanita sí es muy espiritual, pero el esposito que tiene, ay, Dios mío. ¿Eso es lo que debemos hacer? No lo vamos a criticar. Hombre, oremos para que el hermanito fulano de tal pueda entender su rol, su función, pueda entender la palabra, vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, y que se una con su esposa, realmente puedan estar de acuerdo y puedan hacer que su familia florezca, crezca. Sí, esa es la mirada. O sea, mis hermanos, pongamos la mirada a nuestro alrededor, a nuestros hermanos, para ayudar. Siempre para ayudar. No para criticar, no para juzgar. Y lógicamente este tema de la familia nos va a dar mucho de qué hablar, muchas cosas, pero es importante que vamos poniendo una cosita y otra cosita y vamos sumando. Entonces, digamos como conclusión en esta mañana, terminando ya nuestro tema, cosas así como relevantes. El liderazgo de una iglesia siempre va a estar disponible para los varones que formen parte de familias espirituales. Entonces, el liderazgo en la iglesia se hace por reconocimiento y no por elección. Entonces,
Nunca esperen ustedes que aquí vamos a votar, vamos a hacer una elección para ver a quién nombramos como anciano. No funciona de esa manera. Se reconoce a un anciano por su condición, por el hogar que tiene, por su familia. Entonces ese es el procedimiento para que lo tengamos ahí en cuenta. Otra cosa, en la iglesia todas las personas que vienen deben servir. Todos tienen que servir. Entonces, muchos ministerios, a veces cuestionamos, pero ¿por qué dejan participar a fulanito de tal allá en la alabanza si esa es una persona que se ha casado 2 veces? Es que no hay un requisito para ser parte del grupo de alabanza que diga que tiene que ser casado una sola vez. No existe el requisito, ¿sí? Entonces, esa persona la podemos dejar ahí, que sirva ahí. Lo que no puede ejercer es autoridad. Recuerden, autoridad. Las familias que ejercen autoridad. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y mis hermanos, una vez más debo decirlo, tenemos que luchar por la familia. Tenemos que luchar en lo posible porque podamos tener hogares ideales. ¿Cuál es el hogar ideal? ¿Quién se llama a nuestros hijos? El hogar ideal es el espiritual, ¿cierto? Pero principalmente que nuestros hijos, cuando estén pensando en casarse, lo hagan con un creyente o con una creyente. Y ojalá tengan el mismo desarrollo espiritual, tengan la misma doctrina para evitar que haya conflictos entre ellos. Entonces, y surgen inquietudes. Y el muchacho dice, pero es que yo miro en la iglesia y no veo a ninguno. Ninguno me gusta, dice la muchacha. O el muchacho dice, pero es que ninguna me gusta. Tranquilo. La iglesia no es solamente los que se congregan o los que nos congregamos aquí en Fusagasugá. La iglesia del Señor es mucho más grande que eso. Y seguramente que Dios está preparando para cada creyente una mujer creyente. Y para cada mujer creyente un varón creyente que sea el que lo complementa o la complementa. ¿Qué debemos hacer entonces? Yo desde que mis hijas están pequeñitas, ¿qué estoy haciendo? Orando para que el Señor prepare los que han de ser sus esposos, orándole al Señor. Dios, ¿con qué empezamos esta mañana el servicio? ¿Recuerdan cuando estuvimos en la oración? Jehová Jireh, el Señor es el proveedor. Él proveerá el esposo o la esposa que nuestro hijo o nuestra hija necesita. Pero nosotros formémoslos, eduquémoslos, enseñémoslos la importancia que tiene la bendición de tener una familia espiritual que pueda ser usada en el ministerio del Señor. Amén. Que el Señor nos ayude entonces. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque podemos reconocer la enorme importancia que tú le das a la familia. También identificar los diferentes tipos de familia a los cuales debemos servir en la iglesia. Señor, ayúdanos, Padre, para que podamos ser esa herramienta de bendición, que como iglesia podamos ayudar a cada una de las familias que se comunican con nosotros, Señor, para que puedan llegar a ser espirituales, que puedan alcanzar ese nivel de espiritualidad que tú deseas para ellos y puedan tener esos hogares de bendición para que sus hijos, Señor, puedan disfrutar de esa bendición. Y también, Padre, te pedimos por nuestros hijos, Señor, que han de formar sus propias familias. Te pedimos, Señor, que tú proveas para cada uno su esposo, su esposa, Señor, para que puedan ser modelos, Señor, que puedan disfrutar de familias completas y familias espirituales que te sirvan y te honren, Señor. Padre, gracias por haber diseñado tu iglesia y haber dejado la familia como esa base fundamental, como esa unidad fundamental a través de la cual se construye tu iglesia, tu pueblo, Señor. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén.